¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Autónoma del Estado de México. El día de hoy, que es 27 de octubre, vamos a dar inicio con el tema correspondiente al día. Empezamos con Andrea. Adelante, por favor, Andrea. Hola, profe, buenos días. No tengo dudas ahorita. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Seguimos con Carlos Beltrán. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes. Hay un monto o porcentaje recomendado para imprevistos y contingencias. ¿Y qué pasa si este fondo no alcanza en caso de que se presente algún accidente o contingencia? Sí, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, Carlos. Efectivamente, se recomienda poner el 10% del costo total de la obra para imprevistos y contingencias. La diferencia entre un imprevisto y una contingencia es que el imprevisto es una cuestión interna, algo que depende directamente del diseñador, del constructor, del ingeniero, del arquitecto, del equipo que está elaborando el proyecto, en contraste con una contingencia que es algo externo, de lo cual no se tiene control. Pongo un ejemplo. Un imprevisto es, por ejemplo, que se le ponche la llanta a la revolvedora que va a colar una losa en un momento dado. Bueno, pues se tendrán que hacer las maniobras correspondientes para cambiarle la llanta a esa revolvedora y pues se tendrá que pagar a alguien para que vaya y consiga la nueva llanta y demás. Bueno, esa es una. Y una contingencia es, por ejemplo, ahorita el tema de la pandemia. El año pasado se estaban llevando a cabo los proyectos de construcción en todo el país y de pronto surge este tema de la contingencia donde, bueno, por la cuestión sanitaria, la Secretaría de Salud restringe la salida de las personas y la congregación de las mismas en los distintos sitios de construcción. Entonces esa cuestión ya es externa, ya digamos el constructor ya no tiene una injerencia sobre eso. Entonces, ahí va a haber retrasos, ahí va a haber ciertas pérdidas, ¿verdad? Por ejemplo, renta de maquinaria, pues se tiene que seguir pagando, etcétera. Entonces, todo ese fondo sirve para poder cubrir ese tipo de situaciones negativas que se presentan en nuestro proyecto. Ahora bien, si no se llega a utilizar ese fondo, inmediatamente se convierte en utilidad para el constructor. Entonces, se va a ahorrar esos fondos para contingencias, se lo va a poder él quedar como si hubiera sido un premio por no tener ese tipo de incidentes. Pero ¿qué pasa si se excede? ¿Qué pasa en el momento en el cual llega un imprevisto, una contingencia, otro y otro y otro, y eso empieza a crecer de una forma desmesurada? Bueno, en primer lugar, dependerá de lo que se trate, pero si son imprevistos, los va a tener que asumir el constructor, repito, porque son cuestiones internas que él tiene que, digamos, que controlar de alguna manera. Ya si es una cuestión externa, una contingencia, entonces se puede generar una escalatoria. Así se le llama al hecho de que nosotros podemos incrementar el monto que se había destinado para un rubro en el catálogo de conceptos en virtud de que hay algún agente externo que nos está impactando en él. Por ejemplo, vamos a pensar que hay una subida, hay una subida del precio del acero, vamos a suponer. Entonces, ahí se tendrá que, bueno, que negociar con el proveedor y con el cliente para ver de qué forma se absorbe ese incremento en el costo, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer una escalatoria en un momento dado. Significa incrementar el monto originalmente destinado a ese concepto para poderlo cubrir de manera oportuna. Entonces, son como los distintos escenarios que se nos podrían presentar en estos casos, Carlos. Muy bien. Pasamos ahora con César García, por favor. César. A mí no me quedó muy claro qué eran las erogaciones. Nosotros tenemos dos tipos de movimientos en la obra. Cuando ya la estamos ejecutando y hablamos de la cuestión monetaria, tenemos los ingresos y las erogaciones. Una erogación es el equivalente a un gasto. Entonces, cuando yo voy a comprar el cemento, cuando voy a comprar los camiones, digamos, de arena, de grava, etcétera, voy a erogar una cierta cantidad para poder adquirir esos insumos que me van a ser útiles para poder llevar a cabo mi proceso de construcción. Entonces, un programa de erogaciones
de lo que se trata es de que nosotros tengamos claro cuánto dinero vamos a estar invirtiendo en la compra de estos para la construcción. Pongo un ejemplo en otro contexto. Cuando ustedes arrancan el semestre, bueno, me parece que aquí es semestral el pago, pero hay escuelas donde se hace un pago mensual. Entonces, el responsable de pagar esa colegiatura tiene un plan de erogaciones. Entonces, ya sabe que cada mes tiene que erogar el monto de la colegiatura. Además, tendrá que erogar, digamos, pensemos en un padre de familia. Tiene que erogar lo de la luz, tiene que erogar lo del agua, lo del internet, lo del teléfono, lo del megacable, etcétera. Entonces, ese programa de erogaciones a él le permite saber qué días tiene que estar pagando esos servicios. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, bueno, pues depende del día de corte, tiene que erogar esa cantidad, vamos a suponer el día 14 de cada mes. Entonces, el programa de erogaciones lo que va a plantear es en qué días yo voy a estar invirtiendo o sacando de la caja ese dinero para pagar, de tal suerte que yo tenga un fondo que me permita a mí estar tomando de ahí. Porque ¿qué pasa? Es como en un banco, si ustedes van a pagar algo y no tienen fondos, pues les van a cobrar un recargo o una multa, ¿de acuerdo? Entonces, el programa de erogaciones nos sirve para que nosotros ya tengamos listo ese dinero antes de tal suerte que cuando ya lo tengamos que ejercer, esté disponible en la cuenta de banco, en la caja o donde sea que lo tengamos para poderlo utilizar. Para eso sirve el programa de erogaciones, para que no nos quedemos sin liquidez en el proyecto. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Pues que ese programa de erogaciones se alteró y hubo empresas que iban a recibir anticipos para comenzar a trabajar en sus proyectos y no lo recibieron, entonces tenían a la gente ya trabajando y no les podían pagar. Entonces, repito, ese programa de erogaciones se tiene que actualizar conforme va evolucionando el proyecto. Acuérdense que el plan de un proyecto no es estático, al contrario, es una herramienta dinámica que nosotros tenemos que ir ajustando. Les pongo el caso de esta asignatura. Cuando hemos tenido necesidad de hacer algún movimiento por algún cambio de horario o de fecha, bueno, nos mantenemos en contacto vía WhatsApp y eso pues nos ha ayudado a mantener fluyendo la información, ¿de acuerdo? No se ha actualizado digamos, el plan original, se ha quedado fijo porque seguimos cumpliendo con las metas en las fechas programadas, independientemente de los imprevistos o contingencias que se nos hayan presentado. Pero en la cuestión de las erogaciones es más delicado porque ahí ya estamos hablando de dinero. Entonces, a eso se refiere el término, César. Pasamos con Diana, con todo gusto. Con Diana Nineki, por favor, Diana. Hola, buenas tardes. No, ninguna duda. Gracias, Diana. Gracias. Seguimos con Erickson, Johan. No, Inge, todo bien hasta el momento, gracias. Qué amable, Erickson, gracias. Gerardo Páramo, Jerry, ¿dudas? Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes. A mí no me quedó claro bien donde dice que se suman todos los importes de paquetes por periodos en la administración del costo, ingeniero. Ah, ok, muy bien. No, gracias, Jerry, por la pregunta. Sí. Nosotros cuando vamos a generar un proyecto, normalmente armamos paquetes. ¿Qué se refiere? Básicamente, un paquete, por ejemplo, puede ser el paquete de la carpintería, el paquete de los acabados, el paquete del aluminio, el paquete del vidrio, el paquete de la maquinaria, etcétera. Cada uno de los grandes conceptos que va a tener nuestra obra. Entonces, nosotros lo que hacemos es que vamos con un proveedor y le encargamos, pues, digamos, si es un carpintero, pues todo, las puertas, los muebles de la cocina que los va a hacer, todo lo que tiene que ver, tal vez, si en alguna de las recámaras se está hablando de la construcción de una casa o de un edificio de departamentos, va a llevar piso de madera, bueno, se le encarga también al carpintero, etcétera. Entonces, cada paquete tiene un costo. Entonces, el costo total del proyecto va a ser la suma de los costos de cada uno de los paquetes. Así de sencillo.
Y cada paquete lo vamos a ir programando para un momento en particular. Acuérdense de nuestra programación puede ser ya sea con el diagrama de barras de Gantt o con el método de la ruta crítica, que vamos viendo dependencias. Entonces, por ejemplo, los primeros paquetes que se van a erogar es el de nivelación topográfica y el de excavación para la cimentación. Esos dos paquetes van en el primer mes y se tienen que sumar para dar el total de cuánto vamos a erogar en ese primer mes. Ya después viene el colado, ¿verdad? El montaje de la cimbra, del armado de las zapatas o de la losa de cimentación, lo que sea que vayamos a poner allá abajo en el terreno. Eso sería ya, digamos, para el segundo mes y lo vamos a sumar con la plancha de la planta baja, ¿no? Después, en el tercer mes, la construcción de las columnas, de los muros y de la losa del primer nivel. Esa sería la erogación. Significa que no vamos a erogar todo de un solo golpe. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto que, lo voy a hacer sencillo, que va a tardar 12 meses y va a costar 1.200.000, digamos, si lo hacemos lineal, que no es así, pero para hacer el ejemplo sencillo, bueno, cada mes yo voy a tener que estar erogando 100,000 pesos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues vamos en nuestro diagrama de Gantt, en una actividad tras otra, que pueden ser secuenciales, termino esta, comienzo la siguiente, termino la siguiente, comienzo la que sigue, etcétera, y cada mes vamos a ir erogando una cierta cantidad. Entonces, los paquetes que estén incluidos en cada uno de estos meses son los que yo debo sumar para saber cuánto voy a gastar en ese periodo en particular. Entonces, a eso se refieren los paquetes. Muy bien, pasamos Gracias, Inge. con todo gusto, Jerry. Pasamos ahora con Gonzalo. Antonio. Buenos días, doctor. Todo bien por el momento, gracias. Gracias, Gonzalo, muy amable. Seguimos ahora con Héctor Martínez, por favor. Buenas tardes, ingeniero. No, al parecer no tengo ninguna duda. Ok, gracias, Héctor. Ahora le damos la palabra a Ingrid Ailín. Adelante, Ingrid, por favor. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal, Ingrid? Bueno, tenía una duda respecto a lo que le acabo de comentar a mi compañero. Eso que se refiere de la cierta cantidad que vamos a ir abonando mensualmente, ¿es lo de los flujos netos de efectivo? Exactamente. Sí, sí, sí. Acuérdense que aquí una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos en cualquier proyecto es el flujo de efectivo, o sea, el cash, como se dice en inglés. Entonces, nosotros debemos garantizar que, bueno, ya lo vamos a ver en una clase subsecuente, cómo podemos ver desde el punto de vista contable a una empresa. Tenemos ahí los balances, los estados de resultados. El balance general, acuérdense que está compuesto de 3 partes: el activo, el pasivo y el capital. Esa es la fórmula básica para la cuestión contable, que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Ahora, en el activo nosotros tenemos 2 cosas. Tenemos lo que son el dinero en efectivo y tenemos lo que son los inventarios. Entonces, cuando nosotros compramos algún tipo de material, ese flujo de efectivo, ese dinero de efectivo, lo estamos invirtiendo en un material. Por ejemplo, compramos 1 tonelada de costales de cemento. Entonces, cuando nosotros ese cemento ya lo mezclamos con la grava, con la arena, el agua, etcétera, para generar nuestro concreto, lo ponemos ya en la posición, ya sea en una losa, en una columna, en una zapata, donde sea que vaya a estar, y al cliente le decimos al final de ese periodo, ¿sabes qué? Este es mi avance y esto es lo que me tienes que pagar. Ese inventario ya lo estamos convirtiendo de nueva cuenta en un monto en efectivo, ¿de acuerdo? Y con ese monto en efectivo es con el que vamos a pagar, por ejemplo, la nómina, o lo que también se conoce coloquialmente en construcción, la raya. Entonces, es muy importante que siempre esté ese flujo de efectivo, porque de otra forma, pues no podemos movernos en el proyecto de construcción. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin efectivo? Pues hay que ir al banco a pedir prestado. Entonces se pide un préstamo, ese dinero se usa para poder pagar las cuestiones que se tengan que pagar, y una vez que el cliente ya liquida eso, bueno, pues se tiene que regresar el dinero que fue prestado con el interés correspondiente a quien lo prestó, ¿de acuerdo? Entonces,
Esos cálculos los vamos a ver, de hecho, la sesión del lunes 8 de noviembre. Por eso les pido que traigan su Excel, lo tengan ahí presente, para que yo les explique a detalle cómo hacer todo ese tipo de movimientos en un proyecto y garantizar que tenemos siempre efectivo para poder hacer los pagos correspondientes. Acuérdense que, pues, digamos, el dinero en efectivo es como el aceite que mueve a un motor. Puede estar muy bonito el motor, todo lo puede tener muy bien, piezas nuevas y todo, pero sin ese aceite simplemente se detiene. Bueno, se para todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante eso de flujo y le vamos a dedicar, repito, una sesión completa para que ustedes vean cómo se maneja en un proyecto de construcción Ingrid. De acuerdo, Inge, gracias. Al contrario, qué amable. Pasamos ahora con Irving Serrano. ¿Qué tal? Buen día. Por el momento no, gracias. Al contrario, Irving, qué amable. Seguimos ahora con Iván Genaro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Creo que tampoco tengo dudas. Muchas gracias. Ok, me parece bien. Gracias, Iván. Seguimos con Jazmín Anayeli. Adelante, Jazmín. Buenos días, Inge. Hasta ahorita no tengo Gracias, Jazmín. Seguimos ninguna con... duda. Muchas gracias. Al contrario. Jesús Uriel. Buenos días, ingeniero. No, igual, sin dudas es por esta vez. Gracias. Gracias, Jesús. Johnny Aldair. Adelante, Johnny. ¿Qué tal, Inge? ¿Todo bien? Bien, gracias. Al contrario, gracias, Johnny. Seguimos con Juan Antonio Quintero. Adelante, Juan. Buenas tardes, ¿todo claro, ingeniero? Correcto. Pasamos con Marta Jacqueline. Buenas tardes, ingeniero. No tengo ninguna duda, gracias. Al contrario, Marta, gracias. Seguimos con Omar Campuzano. Adelante, Omar. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. De momento todo bien, gracias. Gracias. Oscar Porcayo. También todo está claro, ingeniero. Bien. Pablo Jorge. No sé si Pablo tenga alguna duda, alguna inquietud. Si no, pasamos con Sofía. Sofía Marín. Pablo ya mandó un mensaje, Pablo, por el chat, permítanme. Sin dudas. Ok, perfecto. Gracias, Pablo. Regresamos con Sofía. Sofía, ¿alguna duda? Ok, no se ve movimiento aquí. En fin, y cerramos con Ulises Librado. Buenas tardes, Inge. No, por el momento todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, bueno, concluyo la grabación. Regálenme un segundito, en un momento estoy con ustedes. Muchas gracias a todos por su amable atención.